Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver la ayudantía número 4 de estadística aplicada, la cual está enfocada en regresión lineal múltiple y trabajaremos en los software de Gretel y Python. Bueno, el problema 1 dice así. La empresa agrícola Corn quiere realizar un estudio sobre su producto más demandado, el maíz. Para ello, un grupo de trabajadores ha muestrado aleatoriamente distintos atributos o características sobre los choclos, obteniendo el peso, weight, el ancho de la punta, el ancho de la base, tres mediciones del largo con distintas herramientas y finalmente la variedad del maíz, el cual puede ser de 7 tipos diferentes que están descritos ahí. Bueno, dice, luego de haber obtenido los datos, el jefe de la planta especifica que desea conocer cuáles factores afectan significativamente en el peso del maíz, por lo que se necesita desarrollar los siguientes puntos. La parte A dice, realice un modelo de regresión lineal múltiple y responda. ¿El modelo es significativo conjuntamente? ¿Cuáles variables son significativas? Concluya sobre los resultados. ¿Existe multicolonialidad entre las variables predictoras? Concluye sobre la gráfica de los residuos. ¿Existe heteroscedasticidad en los residuos? ¿Se cumple el supuesto de normalidad? ¿Hay ausencia de autocorrelación? Use las pruebas estadísticas correspondientes. Y la letra B dice, según sus conclusiones, indica un nuevo modelo. Realice nuevamente los pasos del inciso A en adelante. Y como observación, lo que les mencionaba al comienzo, que vamos a utilizar tanto Gretel como Python para demostrar que se obtienen los mismos resultados y poder comparar un poco los software. Ambos son de código abierto. Hay que mencionar que hay una peculiaridad en este ejercicio, y eso es que tenemos una variable que va a ser el tipo de maíz. Este tipo de maíz puede ser dulce, amarillo, pigmentado, pastelero, americano, peruano y especial, o especial mejor dicho. Entonces, al ser una variable categórica, nosotros tenemos que ocupar lo que se conocen como variables dummy. Bueno, la particularidad de las variables dummy es que nos permiten representar tanto matemáticamente como estadísticamente distintos tipos de, en este caso, maíz, de forma que podamos representar una variable categórica en nuestro modelo. Entonces, cada vez que tengamos una variable de tipo categórica o cualitativa, también puede ser, las variables dummy nos van a permitir representar eso en nuestros modelos. En este caso, si tenemos 7 tipos de maíz, podemos crear 6 variables dummy con los valores de 0 y 1. Esos van a ser los rangos en los que se van a mover esas variables dummy. Van a ser un booleano. Y con 6 variables ya podemos representar los 7 tipos diferentes de maíces que vamos a tener en este ejercicio. Bueno, ahora realizaremos este ejercicio en Jupyter con el lenguaje de programación de Python. La ayudantía 4 de modelo de regresión múltiple. Y en primer lugar importamos las librerías que vamos a utilizar. La primera librería, que se llama NumPy, nos va a permitir hacer arreglos matemáticos. Pandas va a ser nuestro Excel acá en Python. Seaborn, Matplotlib nos van a permitir graficar distintas imágenes, como los gráficos de correlación o nuestro modelo de regresión. StatModels y SciPy, que serían estas tres, nos ayudan a realizar test estadísticos, entre otras cosas. Bueno, en segundo lugar, tenemos que leer nuestro archivo CSV, que se llama Corn, en honor a la empresa. Ponemos dfg para visualizar los primeros 5 datos, df.describe, que nos ayudaría a visualizar de forma descriptiva nuestros datos. Vemos que tenemos 159 datos en cada variable, eso está bien. Es importante que en todos tengamos la misma cantidad, para que no hayan datos nulos. La media de cada una, desviación estándar, etc. Luego vamos a comenzar ya con el ejercicio en sí. Una vez ya importados los datos, tenemos que realizar el modelo de regresión múltiple que nos pide el ejercicio. Dice, realice un modelo de regresión lineal múltiple y responda. ¿El modelo es significativo conjuntamente? Bueno, para eso tenemos que crear nuestro modelo. Llamamos esta smf.ols, que corresponde a esta parte específica de la librería StatModels. Y acá creamos nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Weight es nuestra variable dependiente y
después de este símbolo hacia la derecha vamos a tener todas nuestras variables independientes. Especies, que serían los tipos de maíz que podemos tener, tienen que estar escritos con esta sintaxis, que sería C entre paréntesis especies. ¿Por qué? Porque son variables categóricas. Entonces, al ser variables categóricas, tenemos que avisarle a Python eso para que pueda trabajar de buena forma con los datos. Ponemos len1, len2, len3, height y width. Y finalmente ponemos el df, que sería nuestra información, o nuestra planilla, si lo quieren ver así. Result sería model.fit, o sea, este modelo ajustado, y mostramos acá el sumario, que sería el resumen. Podemos ver el R cuadrado normal, el R cuadrado ajustado, que si vieron el video de Gretel, son los mismos valores. La probabilidad del F, que es prácticamente 0, que si vemos acá, tenemos la prueba de significancia conjunta, que dice que la hipótesis nula es que todos los betas son iguales a 0, y la hipótesis alternativa dice que al menos un beta es distinto de 0. El criterio es el mismo de siempre. Si el valor P es menor a cualquier valor de alfa, se rechaza H0. Si se dan cuenta, nuestro valor P de esta prueba es prácticamente 0, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y podríamos decir que al menos hay una variable explicativa en el modelo. El siguiente punto sería revisar cuáles variables son significativas y concluir sobre los resultados. Para eso vemos acá la prueba T, estudiantizada, y el valor P, que sería más directo. Lo mismo, si el valor P es menor a cualquier valor de alfa, esta variable va a ser significativa siempre. El intercepto es significativo. Acá dice que el tipo de especie americano no lo es, el tipo dulce tampoco, el especial sí, el pastelero no, el peruano sí, y el pigmentado no. Len1 podría serlo si es que tomamos un alfa del 5%. Len2 podría ser significativo si tomamos un alfa del 10%. Len3 no es significativo, la altura no es significativa y el ancho de la base no es significativo. Acá, tal como lo expliqué en Gretel, el coeficiente que aparece acá corresponde en el caso de las variables dummy, corresponde a la diferencia de intercepto que vamos a tener entre las rectas de regresión múltiple, y las variables cuantitativas que tenemos, que son len1, 2, 3, height y width, van a ser diferentes a las variables dummy, ya que estos coeficientes corresponden a pendientes en nuestro modelo de regresión múltiple. O sea que por cada valor que aumente uno de estos, nuestra variable de respuesta se va a ver afectada por su coeficiente. O sea, si la altura aumentara un punto, nuestro peso aumentaría 5.25 gramos, si es que estamos evaluando con ese tipo de unidad de medida. Ahora, dice, ¿existe multicolinealidad entre las variables predictoras? Para revisar eso, tenemos que realizar un gráfico de correlación de las variables. Lo hacemos con pd.plotting.scatter y en bajo matrix, con la información y el tamaño de la figura. Podemos revisar acá que nos graficó todas las variables en el eje X y las mismas variables en el eje Y. Y podemos tener acá una noción básica de cómo se comportan estos pares de variables. La diagonal corresponde a la frecuencia que podemos ver de las observaciones, en este caso width, por ejemplo, cuál es la frecuencia de los valores que se repiten. Y todos los otros valores que no sean la diagonal corresponderían a los gráficos de correlación de las variables. Si se dan cuenta, acá tenemos una correlación prácticamente perfecta, que sería entre len2 y len1. Lo mismo con len2, o sea, len1 y len3, y ahí podríamos ver algunos diferentes. Acá el height con len2 hay mayor varianza, y eso puede deberse a distintos factores. Acá podemos ver también que hay curvas que son no lineales, probablemente, entre otras cosas. Luego acá abajo, si quisiéramos ya ser un poco más detallistas, podemos llamar a la librería de Seaborn y ocupar la función de pairplot, que nos permite hacer el mismo gráfico,
pero de forma mucho más intuitiva y bonita gráficamente. Acá avisamos que los datos son el data frame. We nos va a hacer la diferenciación de las especies. Diag_kind es un histograma, o sea que la diagonal son histogramas. Y estos KWS son los atributos que va a tener esta diagonal. Acá le puse múltiple stack que nos permite ver cómo se acoplan estas frecuencias según el tipo de especie. Y acá podemos tener otra información. Nosotros vimos acá arriba, por ejemplo, que esta matriz de correlación tenía una gran varianza, pero no sabemos por qué. Acá abajo ya podemos ver por qué sucede eso. Si se dan cuenta, está de acá, y acá sería este gráfico de acá. Podemos ver que esta gran varianza sucede por el tipo de especie, ya que, por ejemplo, el tipo de especie peruano tiende a estar los puntos por sobre la media, y la otra tipos tienen otro intercepto u otras pendientes. Por lo tanto, ahí nos entrega un poco más de información de manera gráfica. Y acá ya podemos ver, claro, que existe correlación lineal prácticamente perfecta entre estas variables, como sería la length. Ahora, para revisar de manera más específica si existe multicolinealidad, podemos ocupar estas funciones que se definió como statModels, statOutlierInfluence, que sería la librería, e importamos el factor de inflación de la varianza. Y acá from pasty importamos la de matrices que nos permitirán describir esta tabla de mejor manera. Realizamos la matriz, que sería del peso con las especies y todas las variables independientes. Pedimos que lo retorne como un data frame. Y luego podemos ya empezar a ocupar el BIF, que ponemos acá pd.dataframe, para que nos cree un data frame que se llame BIF. Y a este BIF le vamos a crear una nueva columna que se llame BIF con mayúscula. Y acá vamos a aplicar el factor de inflación de la varianza, con los valores que creamos la de matriz por el rango establecido. Por otra parte, vamos a crear otra columna que se llame variables, que nos va a dar los nombres de estas variables independientes. Y finalmente podemos imprimir ya nuestro data frame, que sería el siguiente. Bueno, si recuerdan, todos los valores mayores a 10 van a indicar que hay un problema de multicolinealidad. En este caso el intercepto no lo vamos a contabilizar, ya que probablemente sea necesario en nuestro modelo, pero podemos ver acá que el tipo dulce tiene multicolinealidad, el peruano casi, o podría tener, estos length 1, 2 y 3 sí tienen multicolinealidad, y height y width también pueden tener multicolinealidad. Ahora vamos a graficar los residuos. Para eso, acá hacemos el gráfico 4 en 1. El primero nos grafica las observaciones con el error, cómo se reparten los errores según el tiempo. El segundo gráfico, que es este de acá, nos va a graficar el error versus el promedio de la variable de respuesta. Bueno, el tercer gráfico sería este de acá, que sería el gráfico qqplot. Y el cuarto gráfico sería un histograma de los errores. Acá en el qqplot podemos ver que los puntos no están exactamente por sobre la línea, y en específicamente en la cola superior vemos que no sigue una distribución normal. Y el histograma también está un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ya que tenemos mucha frecuencia en los intervalos del centro y poca frecuencia en las colas. Por lo tanto, no está tan bien distribuido como una distribución normal estándar. Y este gráfico de acá nos muestra que probablemente una regresión lineal múltiple no sea la mejor alternativa. ¿Y por qué no sería la mejor? Porque tiene un patrón no lineal esto, y eso quiere decir que quizá un modelo no lineal se ajuste mejor a estos datos. Bueno, ahora en el gráfico de variables versus residuos podemos ver acá 4 gráficos, pero nos vamos a quedar con estas de acá, que sería los residuos versus el width. ¿Por qué el width? Porque acá seleccionamos que queríamos revisar el width en específico, o sea, cómo se comportan los residuos según la variable width. Y vemos también que hay un patrón no lineal en los residuos y que podría haber indicios de heteroscedasticidad, ya que tenemos distintas varianzas a lo largo de las observaciones.
Bueno, acá podemos revisar los tests estadísticos para ver los supuestos de los errores. En primer lugar, el test de White, que nos permite probar la heteroscedasticidad, donde la hipótesis nula es que existe homoscedasticidad en los residuos de las observaciones, por lo tanto que la varianza tiende a ser constante, y la hipótesis alternativa es que existe heteroscedasticidad, por lo tanto que la varianza no es constante en los errores. Acá llamamos la librería de StatModels e importamos getWhite, que corresponde a la prueba de heteroscedasticidad de White. A esta prueba le creamos una variable que se llame whiteTest. Ponemos los parámetros que nos pide la prueba whiteTest, que serían los resultados de los residuos y los resultados del modelo. Bueno, acá definí labels, que nos permitiría ver de mejor forma el resultado. El primer valor va a ser el LM-statistic, el p-valor, el f-statistic y el p-valor del f. Y finalmente imprimimos los resultados. Este valor de acá es el que nos va a interesar, que sería el valor p de la prueba, donde es cercano a 0. Al ser cercano a 0, o muy cercano a 0 mejor dicho, se rechaza la H0 en cualquier valor de significancia. Por lo tanto, existe heteroscedasticidad en los residuos. En segundo lugar, el test de Harke-Vera nos permite revisar la prueba de normalidad de los residuos. La H0, o la hipótesis nula, nos dice que los residuos se distribuyen normalmente, y la hipótesis alternativa dice que los residuos no se distribuyen normalmente. La probabilidad de este Harke-Vera lo podemos ver en el summary de nuestro modelo que hicimos arriba. Yo lo escribí acá, que sería prácticamente 0. Al ser 0 se rechaza la hipótesis nula, y quiere decir que los residuos no se distribuyen normalmente. Luego la prueba de Darwin-Watson sobre la autocorrelación dice que no hay autocorrelación, y la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación positiva. Esta prueba es de dos colas porque puede ser tanto positiva como negativa, la autocorrelación. Acá la definimos que iba a ser positiva. Y nos dice las siguientes condiciones. Si el estadístico D es menor al límite inferior, se rechaza la H0. Si el D es mayor al límite superior, no se rechaza H0. Y si el estadístico D está entre estos dos valores, entre los límites superiores e inferiores, la prueba no es concluyente. En nuestro caso, el estadístico de Darwin-Watson también lo obtenemos del summary de nuestro modelo de arriba, y podemos ver que acá es 0.9. Si revisamos los valores de tabla de los libros de estadística, podemos encontrar estos valores del límite inferior y superior, y podemos ver que este estadístico de Darwin-Watson es menor al límite inferior. Por lo tanto, estamos en esta condición. ¿Qué quiere decir eso? Que rechazamos la H0 y que por lo tanto existe autocorrelación de los residuos. Eso no es buen indicio tampoco. Luego acá se presenta un gráfico mediante la librería de Seaborn, que nos permite ver distintas rectas de regresiones para nuestros datos según el tipo de especie. Esto también nos ayuda un poco a tener una perspectiva un poco más clara sobre cómo se distribuyen estos datos. Bueno, ahora ya habiendo terminado esta primera parte, tenemos que realizar la segunda parte, que sería indicar el nuevo modelo y realizar de nuevo todos los pasos. Y podemos ver acá abajo el modelo de regresión múltiple con las variables significativas. Las variables significativas vamos a definir que son las variables de categoría de especies, que serían nuestras variables dummy, y el length 1, ya que fue el que tuvo mayor significancia en nuestro modelo anterior, y eliminamos las variables length 2 y length 3, ya que tenían una multicolinealidad prácticamente perfecta, o una correlación, mejor dicho, prácticamente perfecta con length 1. Y por otro lado, height y width tenían un valor p demasiado alto, por lo que no eran significativas en nuestro modelo anterior. Ahora, haciendo el modelo y ejecutándolo, vemos que nuestro R cuadrado ajustado es del 92.7%, que eso es bueno. Nuestra probabilidad de la hipótesis de significancia conjunta es de 0, o sea que por lo menos alguna variable de las independientes es significativa para el modelo. Y si lo revisamos acá, nos daría que esta está diciendo que no es significativa, que sería el tipo americano. El tipo dulce probablemente en algunos casos no lo sea y en otros sí, dependiendo de nuestro alfa. El especial sí lo es, el pastelero también, el peruano sí, el pigmentado dice que no es significativo, y el largo sí es significativo
a cualquier nivel de significancia. Bueno, ¿qué sucede si algunos valores P de nuestras variables categóricas no es significativa y otros sí? Bueno, esto quiere decir que con respecto a la variable que dejamos afuera del modelo, porque si se dan cuenta acá hay 6, está el americano, dulce, especial, pastelero, peruano, pigmentado, y falta uno, que sería el amarillo. Quiere decir que, por ejemplo, esta variable, la dummy de pigmentado, no tiene diferencia significativa con el tipo amarillo. Eso podría ser un tipo de conclusión. De hecho, si ocupáramos otra configuración de variables dummy, probablemente estos valores P cambien y quizá en algunos casos nos diga que son todas significativas, como pudimos ver en el video anterior de Gretel, o en otros casos como en este podemos ver que hay otras variables que no son quizás significativas al 100%. Bueno, acá tenemos el estadístico de Darwin-Watson, Harke-Vera, y ya hablamos sobre esto. Bueno, ahora acá en el factor de inflación de la varianza, para revisar la multicolinealidad, si se dan cuenta, todos nuestros valores están menores a 5 inclusive, por lo tanto no existe multicolinealidad entre las variables. Hay que eliminar el intercepto, o sea, obviarlo, no hay que evaluarlo, a eso me refiero, ya que sí es necesario en el modelo. Luego en la gráfica de los residuos, en la 4 en 1, podemos ver cómo se distribuyen nuestros errores según las observaciones que tenemos. Si se dan cuenta, hay un patrón de autocorrelación positiva, muy probablemente, ya que acá hay tendencia al aumento, tendencia a la disminución, tendencia al aumento, tendencia a la baja, y así sucesivamente. Eso no es un buen indicio de nuestro modelo. Luego acá podemos revisar que hay un patrón no lineal en nuestros errores. Por lo tanto, lo mismo que concluimos arriba, quizá un modelo no lineal se ajustaría mucho mejor a estos datos. Y en el QQplot podemos observar que hay una desviación en la cola. Y el histograma finalmente, la misma conclusión de arriba, quizás no sea el mejor gráfico de los residuos, ya que no se ajusta completamente a una distribución normal estándar. Realizando el gráfico de variables con los residuos, acá vamos a evaluar len 1, ya que el anterior que evaluamos se eliminó del modelo, y si se dan cuenta, acá a medida que aumenta el len, tiende a aumentar la varianza de los errores. Acá en la prueba de White ya definimos las hipótesis y vemos que el valor P es prácticamente cero, por lo tanto existe heterocedasticidad. El test de Harke-Vera, que prueba la normalidad, dice que se rechaza la hipótesis inicial, por lo tanto los residuos no se distribuyen normalmente. Y el test de Darwin-Watson dice sobre la autocorrelación, acá nuestro estadístico de Darwin-Watson es 0,86 y ese valor está por debajo del límite inferior, por lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y que la autocorrelación es positiva. Acá finalmente se grafica cómo sería nuestro modelo de regresión múltiple si consideramos el peso como la variable de respuesta, el largo 1 como una de las variables predictoras y separándolas por tipo de especies que serían nuestras variables dummy. Lo que les mencionaba yo es que las variables dummy se pueden ver de esta forma, que en el fondo lo único que hacen las variables dummy en este tipo de modelo es cambiar nuestro intercepto sobre la variable de respuesta. Si se dan cuenta, todas las líneas van a tener un intercepto diferente. Por ejemplo, esta si la proyectamos hacia abajo va a tener un intercepto por acá, esta por acá, la naranja que sería de amarillo sería por aquí, la roja por acá. Entonces todas tienen un intercepto diferente. Bueno, espero que les haya servido este tutorial y cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios o por el correo. Hasta luego.